Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo de acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Como siempre vamos a comenzar por Acciona, hoy veremos hasta Grifols y si te gusta este vídeo te pido que te suscribas porque mañana veremos la segunda parte y además también tendremos el super resumen de bolsa. Ahora sí, vamos a comenzar por el análisis de Acciona. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico alcista de medio largo plazo. Ya hace tiempo que hemos venido siendo bastante positivos con Acciona, aunque últimamente estábamos comentando que se había ralentizado. Últimamente está teniendo un comportamiento bastante lateral, se le está atragantando la zona de resistencia entre los 190,6 y 193,7, esta zona sombreada amarilla. Dio una primera señal de debilidad tras perder la directriz verde que venía uniendo mínimos, pero de momento es capaz de respetar el siguiente soporte que marcábamos en el entorno de los 170,40. Justo desde aquí ha venido este último pequeño rebote. En caso de que pierda esta zona, la siguiente estaría en el entorno de los 164,40. Perder esta zona sombreada amarilla ya tendría connotaciones más negativas. Ahora nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, donde aquí en el último vídeo proponíamos vigilar el soporte de los 34,55 porque en caso de superar los 38,94 estaría activando una figura de doble suelo. Sin embargo, no fue capaz de respetar este nivel, se fue a buscar al siguiente, que sería esta directriz que venía uniendo mínimos y desde aquí de momento ha reaccionado el precio. Tiene primera resistencia en los 36,10, después en los 36,95 y sobre todo en la directriz bajista principal y en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Quizás la estructura de fondo que podría estar realizando el precio sería una cuña descendente, pero mientras no rompa la directriz bajista principal y mientras no supere niveles de 38,94, habrá que seguir teniendo precaución. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio largo plazo siempre recuerdo lo mismo, está en una tendencia clara lateral desde hace ya muchísimos años. Aquí tenemos el gráfico. Ahora si nos vamos más al corto plazo, por aquí por esta zona decíamos que estaba en resistencia de la directriz bajista principal que coincidía con este antiguo hueco bajista. Desde esta zona se ha venido el precio abajo, ha perdido el último mínimo relevante de corto plazo, también perdió la directriz que venía uniendo mínimos y ahora aquí la primera zona de resistencia a vigilar sería esta zona sombreada, la zona que antes comenté que era soporte. Fíjate que el viernes fue a testear esta zona y deja una vela con sombra superior alargada, por tanto esta es una primera zona de resistencia importante. En cuanto a soportes, el siguiente estaría en niveles de 8,55. Nos vamos a AENA, que está en tendencia alcista de corto plazo mientras no pierda este último mínimo en el entorno de los 135,80, pero de momento ha frenado la subida en una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada azul, una zona que ya frenó al precio en múltiples ocasiones anteriores. A la primera no ha podido con ella y si migramos a un gráfico semanal vemos que la vela que nos ha dejado esta semana pues no es demasiado positiva. Veremos si es capaz de aguantar el soporte de los 135,80, después ya tendría como zona vigilar la zona de la media de 200 sesiones y esta otra zona sombreada amarilla, entre los 128,10 y 131,10. Nos vamos a ACS, que ya hace semanas hemos dicho que ha cumplido los dos objetivos alcistas que habíamos marcado, el del triángulo simétrico roto al alza y el del rectángulo roto al alza. Bueno, estos objetivos ya estarían cumplidos y ahora está chocando contra la zona de resistencia de esta directriz que viene uniendo máximos. De momento continúa en fase de rebote, primera resistencia la comentada directriz y después muy importante esta zona sombreada en el entorno de los 30,50. Daría una primera señal negativa en caso de perder niveles de 26,61 porque estaría perdiendo este último mínimo relevante. Nos vamos a Amadeus, que había tenido una interesante reacción desde una zona de soporte que marcamos, la zona de los 54,60. A partir de ahí vino un rebote del precio, pero el rebote de momento se ha muerto en una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 61,78. Superar esta zona sería bastante positivo, después ya encontraría como resistencia la zona de los 65, los 66,54 y este antiguo hueco bajista. Recordamos que todavía tendría activada esta divergencia alcista hacia niveles de 68, una divergencia que hace siglos que tiene activada y que todavía tiene pendiente. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio largo plazo tiene un gran objetivo alcista pendiente por este doble suelo o por este rectángulo roto al alza hacia niveles de 53,74 euros. Ahora sí, este es un objetivo de largo plazo y va a tardar tiempo en cumplirlo si lo acaba cumpliendo. ¿Cuándo se anula? En caso de perder estos últimos mínimos en el entorno de los 6,01. Ahora bien, si ampliamos el zoom, vemos que en el corto plazo ha dado los primeros síntomas de deterioro técnico. ¿Por qué?
Bueno, primero por este hueco bajista, después perdió la doble directriz que venía uniendo mínimos y, más importante, perdió este último mínimo relevante, esta zona de soporte en el entorno de los 26,48. Ahora, esta antigua zona de soporte se convierte en la primera zona de resistencia de corto plazo a superar. De hecho, el viernes fue el precio a atacarla y desde aquí se vino abajo. En cuanto a soportes, el siguiente nivel estaría en el entorno de los 23,68 y después ya quedarían los mínimos del año pasado en el entorno de los 19,44. Nos vamos a Banc Sabadell, que ha tenido fuertes correcciones al igual que otros valores del sector bancario. En este caso han sido bastante importantes. Sí es verdad que aviso aquí con este hueco bajista y sí es verdad que nos encontramos ya bastante lejos de la media de 200 sesiones. Bueno, ahora ya se empieza a encontrar cerca de soportes importantes. El primero sería esta zona sombreada amarilla, la media de 200 sesiones y esta directriz verde que venía uniendo mínimos. Eso sí, las caídas han sido bastante verticales, hay bastante pánico en este sector y en caso de querer tomar posición en Banc Sabadell, yo al menos esperaría a que se estabilizase el precio. Como se suele decir, cuando cae un cuchillo no es recomendable cogerlo en el aire, sino que hay que esperar a que caiga al suelo para a partir de ahí ya recogerlo con más calma. Ahora nos vamos a Bankinter, que detuvo las subidas en la zona de antiguos máximos, zona de los 6,90 y tras perder este último mínimo de corto plazo, tras perder los 6,14, activó figura de doble techo. Una figura que marcaba objetivo hacia los 5,38, objetivo que acabó cumpliendo el viernes. Ahora, tras cumplir el objetivo, el precio ya estaría en una primera zona de soporte importante, en esta directriz azul que venía uniendo mínimos de largo plazo. Veremos ahora si es capaz de respetar esta zona o si por el contrario continúa la consolidación. Si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos deja, la verdad, no es demasiado positiva. En caso de perder la directriz azul, el siguiente nivel de soporte estaría en el entorno de los 5,02. Nos vamos a BBVA, donde aquí fue una pena, fue una auténtica lástima porque le quedó muy poquito para cumplir el objetivo que habíamos marcado. Objetivo por segundo impulso hacia niveles de 7,67. Sí, es verdad que aún estaría a tiempo de cumplirlo porque todavía no está anulado, pero es que tras este hueco bajista y con caídas tan verticales, yo tendría precaución. Tiene primera zona de soporte la media de 200 sesiones y después esta directriz azul que viene uniendo mínimos. En caso de perder esos soportes, ya la siguiente zona estaría en el entorno de los 5,30 euros. Nos vamos a CaixaBank. Antes de nada, pedir perdón por mi voz, cada cierto tiempo se me fastidia, pero tenía ganas de seguir compartiendo este contenido con vosotros. Ahora sí, nos vamos al gráfico de CaixaBank. Un CaixaBank que se encuentra retrocediendo desde la resistencia de la directriz que venía uniendo máximos. Aquí amagó con romper al alza un triángulo simétrico, sin embargo, al igual que otros valores del sector bancario, dejó un hueco bajista y a partir de ahí se sucedieron las caídas. Tiene primera zona de resistencia, la directriz azul que viene uniendo mínimos y después niveles de 3,13 euros. Nos vamos a Celnex, que tiene un nivel de resistencia muy claro a superar, sería esta zona sombreada en el entorno de los 39,41. Una zona donde te había dejado una vela bastante negativa y que una vez testeada de nuevo rechazó claramente al precio. Ahora estaría en una primera zona de soporte, este antiguo hueco alcista y esta directriz azul que viene uniendo mínimos. Sería importante ya no perder esta zona. En caso de perderla, el siguiente nivel relevante estaría en el entorno de los 30,59. Si desde aquí viene un rebote y es capaz de superar esta resistencia, sería una señal bastante interesante porque estaría activando una especie de triángulo ascendente. Pero obviamente falta mucho. Necesitamos que funcione esta zona de soporte y que posteriormente bata resistencias, lo cual no es sencillo. Nos vamos a la siguiente, Enagas, que técnicamente tendría activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 19 euros, pero la verdad es que últimamente está bastante lateral y la vela que deja el viernes no es demasiado positiva, marca resistencia en el entorno de los 17,57. Como soporte yo vigilaría la media de 200 sesiones, es muy importante que la media se gira al alza para ver futuras subidas en este valor. Después ya tendría como soporte los 16,34 y muy importantes los 15,55 euros. Nos vamos a Endesa, que en el largo plazo está muy lateral, parte alta en el entorno de los 21,30, parte baja en el entorno de los 12 euros. Si ampliamos más el zoom vemos una resistencia muy importante en la directriz bajista principal que viene uniendo máximos.
Estaríamos hablando del entorno ahora mismo de los 19,30 euros. En cuanto a soportes, el primer soporte de corto plazo importante estaría en el entorno de los 18,03. Perder este nivel sería bastante negativo porque estaría activando una figura de doble techo. El objetivo en ese escenario sería la zona de los 16,73. Por el camino podría encontrar soporte en el entorno de los 17,29 euros. Nos vamos a Fluidra, que había mejorado tras la superación de esta directriz azul que veníamos comentando en el canal. A partir de ahí fuertes subidas. Y ahora la clave va a estar en la media de 200 sesiones. De momento aquí nos ha dejado una vela bastante interesante que marca soporte en el entorno de los 15,23. Veremos si es capaz de respetar este nivel y si por fin la media de 200 sesiones es capaz de girarse al alza. Muy importante como zona de resistencia de corto plazo, esta doble directriz que viene uniendo máximos y después ya niveles de 18 euros. Nos vamos a Ferrovial, que se encuentra en fase de rebote, tiene primera zona de soporte la media de 200 sesiones, después niveles de 25,39 y muy importantes estos últimos mínimos en el entorno de los 24,05. Zona de resistencia los 27,81. Nos vamos a Grifols, donde aquí fuimos siguiendo toda esta última gran subida, pero en este entorno decíamos que tenía una fuerte resistencia. Por un lado esta zona pivote sombreada amarilla y por otro lado la directriz bajista principal. Pues bien, en este entorno nos dejó una vela bastante negativa, después perdió los 13,19 este último mínimo de corto plazo y a partir de ahí las señales fueron más negativas. Incluso por el camino dejó este hueco bajista. Vamos a ver ahora si es capaz de respetar la zona de los 7,86, 7,90 euros, estos últimos mínimos del año pasado, pero últimamente este valor no nos da más que disgustos. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.